integración ambiental de la obra y las medidas de protección de la fauna y la vegetación y el sistema hidrológico. Nosotros no sabemos qué ha hecho con ese dinero de allí, porque no se ha garantizado el abastecimiento de agua a las cabras montetas ni a la fauna, no se ha garantizado el agua a la población ni las medidas medioambientales, y la construcción de los túneles del Valle del Altarafí no es una obra respetuosa con el medio ambiente, sino agresiva y provocadora de uno de los desastres ecológicos más importantes de España y de Europa. El estudio que se encargó en su día menciona que había dos posibilidades: hacer los túneles bajo la sierra del Valle del Altarafí o bajo la sierra del Torcal, y que los de la sierra del Torcal serían más largos y afectarían a los acuíferos, pero también se sabía que había acuíferos bajo la sierra del Valle del Altarafí que son de la cadena de los Torcales y que han estado afectados. Nosotros vamos a tomar la siguiente iniciativa. Vamos a solicitar la intervención del Centro Superior de Investigaciones Científicas a través de nuestro grupo parlamentario federal. Vamos a plantear de nuevo a través de nuestro eurodiputado, en concreto del eurodiputado de Izquierda Unida, Billy Meyer, que se lleve a Bruselas este escandaloso atentado al medio ambiente que se ha producido en los túneles del Valle del Altarafí. El proyecto, el ADIF, plantea en su página web que el proyecto indica que no se utilizarían explosivos de conexión las salidas de y se han utilizado. Tendrán que explicarnos por qué se han utilizado explosivos para abrir la galería de conexión de un túnel con otro túnel. ¿Cómo es posible que se invirtieran 13 millones de euros en el estudio de impacto ambiental y se obtuvieran estos resultados? ¿Cómo es posible que don Alfonso González, director de la línea sur del AVE, declarase ante el juez ignorar quién hizo estos estudios? Y es necesario recordar que don Antonio Navas, el gerente de la obra y recientemente jubilado, declaró a la prensa local que los estudios habían sido muy insuficientes. Nosotros vamos a hacer una batería de 16 preguntas parlamentarias, planteando por qué no hubo alegaciones para evitar la destrucción de los acuíferos de la sierra del Valle del Altarafí, la cual ocupa el término de 3 municipios. ¿Dónde estaba la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente? ¿Cómo es posible que la cuenca mediterránea no se pronunciara al respecto? ¿A qué se debe el mutismo de los responsables del medio ambiente en Andalucía y de Málaga? Que por cierto, de Málaga lo mismo. Ignacio Pedillo está